Buenos días, queridos alumnos. Les saluda Miss Edith González García. Nuevamente nos encontramos para un video de matemáticas. El día de hoy, Thursday, May 7th, jueves 7 de mayo. El valor de este mes es Justice, justicia. Y pues el día de hoy vamos a desarrollar en geometría nuestro tema de ángulos y clasificación. La clasificación de ángulos. Según su abertura podemos tener aquí ángulos rectos que forman 90 grados, ¿sí? Son aquellos que tienen 90 grados o miden 90 grados. Ángulos agudos que son más pequeños, los de abertura pequeña, los de boca pequeña que miden menos de 90 grados. Los obtusos, que son más grandes de 90 grados y menor que 180 grados. Los llanos, que son completamente horizontales, como lo puedes observar ahí, y que miden 180 grados. Ángulos completos de una vuelta completa, que mide 360 grados. También podemos tener ángulos consecutivos, adyacentes, y los opuestos por el vértice. Cuando tenemos ángulos consecutivos, pues tienen un mismo vértice, un vértice en común, y están uno al lado del otro, pues como lo dice, ¿no? Consecutivos. Cuando tenemos ángulos adyacentes, también tenemos ángulos pegaditos uno al lado del otro, pero aquí forman 180 grados. El total es 180 grados, el total de esos ángulos que están uno al lado del otro. Y también tenemos los ángulos opuestos por el vértice, que ahí forman una propiedad bien bonita, que es la propiedad de la corbatita. Quiere decir que los ángulos que son opuestos por el vértice, en este caso el azulito con el rojito, son idénticos, son igualitos. Bien, vamos a practicar. Los ángulos complementarios y ángulos suplementarios. En los complementarios vamos a ver que esos ángulos van a sumar 90, mientras que los ángulos suplementarios van a sumar 180. Aquí vamos a utilizar también nuestro transportador para poder medir los ángulos. Entonces aquí estamos observando un transportador que tiene pues sus dos lados, uno verde y uno celeste. Si no alcanzo, no logro ver bien, no logro visualizar bien en mi transportador, puedo prolongar inclusive esos laditos, así como se ha hecho aquí con rojo. Y pues debo coincidir el vértice de mi ángulo con el centro de mi transportador, de tal manera que voy a comenzar a medir en mi lado inicial, ¿sí? En mi lado inicial. Y voy a empezar a contar desde 0 hasta el lado final. Y voy a contar 10, 20, 30, 40. No quiero que de frente vayas a leer los números que aparecen en el lado final, porque ahí si te fijas hay dos. Está el 60 y el 120, ¿no? Cerca de ahí. Entonces, podría ser que yo me pueda confundir y pueda colocar 60, por ejemplo, cuando eso no es cierto. Por eso yo siempre te digo que tienes que empezar a contar de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, más grande de 90, ¿verdad? Y llegamos hasta el 125. Fíjate que pasa el 120 y las líneas que aparecen en el borde, en el filo de nuestro transportador nos van a ayudar a decir 120 cuánto es lo que tengo que agregar al 120. Por eso que ahí vemos que es 125. Vamos ahora entonces a medir, a construir ángulos. Me piden que construya un ángulo de 78 grados. Dibujo primero mi línea inicial, mi lado inicial. En esa línea voy a hacer mi puntito donde va a ir el vértice de mi ángulo
y luego voy a colocar mi transportador. El puntito debe coincidir con el centro del transportador. Y de ahí voy a comenzar desde mi lado inicial, desde 0, empiezo a contar hasta el 78. Entonces, ahí, cerquita del 80, ¿verdad? Cerquita del 80. Recuerda que esas líneas del borde me van a ayudar a decir o a visualizar en dónde cae en realidad ese lado final, que es 78 en este caso. Es decir, paso del 70 y cuento 8 líneas más, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ahora con mis colores tengo que dibujar, todos mis ángulos son con colores. Tengo que dibujar mi ángulo de 78 grados. Fíjate que el ángulo ha quedado entre el lado inicial y el lado final. Nunca queda para el otro lado. Muchos se confunden ahí. Cuidado, ojo. Vamos a medir ahora un ángulo de 132 grados. Coloco mi línea inicial, mi lado inicial, pongo mi puntito, hago coincidir mi transportador, el centro de mi transportador con ese puntito y a partir de mi lado inicial, desde el 0, comienzo a contar hasta el 132. Pasando 130, ¿verdad? Pasando 130, 2 líneas más, 132. Ese será mi lado final y dibujo mi ángulo. Muy bien, vamos ahora a medir los ángulos con el transportador. Aparece ahí un ángulo, el cual tengo que hacer coincidir mi vértice con el centro de mi circunferencia y mi lado inicial en el 0, ¿verdad? Entonces, ahí voy a empezar a visualizar. Si es que no se puede ver bien, tú lo puedes incluso prolongar, ¿no? Prolongar, ya lo habíamos dicho, prolongar el lado inicial y el lado final. Entonces comenzamos a contar y estoy observando que ahí ese ángulo mide 30 grados, ¿no es cierto? Dibujo mi ángulo, tengo mi lado inicial, mi lado final y el ángulo mide 30 grados. Vamos a resolver ejercicios con ángulos suplementarios y complementarios. En esa figura me piden que encuentre el valor de teta. Fíjate que esos 3 ángulos que están ahí, en realidad son parte de un ángulo llano, ¿no? Es decir, ¿cuánto tienen que sumar? 180 grados. Diré 48 más 90 más teta será 180 grados. Agrupo los números, 48 más 90 es 138, el resto baja. Ese 138 va a ir al otro lado, a restar, ¿verdad? De tal modo que voy a tener que el valor de teta es 42. Nuevamente me piden aquí, fíjate que son ángulos suplementarios, ¿no es cierto? Porque suman 180, ¿no? Todos los 3 pedazos van a sumar 180 grados. Entonces voy a decir 4x menos 10 más 5x más 20 más 6x tiene que ser igual a 180 grados. Agrupo las x, agrupo los números. Diré entonces 4x más 5x más 6x, eso es 15x. 10 más 20, 30. Y el 180 baja. Ahora el 30 va hacia el otro lado a restar. Voy a tener 15x igual a 180 menos 30. 15x igual a 150. El 15 pasa a dividir de tal modo que x va a valer 10 grados. Siguiente ejercicio. Me piden calcular x en estos ángulos que son opuestos por el vértice. Es decir, ahí se va a cumplir la corbatita, ¿no? La propiedad de la corbatita, que dice que estos dos ángulos son iguales. Entonces digo 3x más 10 igual a 2x más 40. Voy a
agrupar las X a un lado y los números al otro lado. El 2X lo mando con 3X. Va a pasar a restar, ¿verdad? Será 3X menos 2X. Y al otro lado será el 40 y el 10 pasa a restar también, menos 10. 3X menos X, menos 2X, X, 40 menos 10, 30. Nuevamente tengo aquí dos ángulos opuestos por el vértice. Aplico mi corbatita. Diré que 15 es igual a 3X. Sencillísimo, ¿verdad? Porque el 3 pasa a dividir, entonces X mide 5 graditos. Ejercicio 5. Nuevamente. Aquí un detalle. Aquí vamos a observar que la suma de los ángulos desconocidos en realidad son ángulos complementarios, ¿verdad? Ya que ellos tienen que sumar ¿cuánto? 90, porque fíjate en el otro ladito hay 90, ¿verdad? Y 90 más 90 es 180. Entonces, voy a decir que 3 alfa, porque alfa más alfa es 3 alfa, tiene que ser igual a 90. De tal modo que el 3 pasa a dividir, entonces tendré que alfa vale 30.